Bienvenidos al canal Magistrado Anticorrupción TV. Como sabéis, siendo magistrado de carrera, denuncié la corrupción judicial existente en el Partido Judicial de Badajoz. Posteriormente, y siendo magistrado de carrera, me di cuenta que ese hecho puntual de corrupción estaba encubierto por un mayor número de personas y había una organización detrás de todo ello, y lo seguí denunciando. Posteriormente me di cuenta que el Consejo General del Poder Judicial, con Carlos Lesmes a la cabeza, amparaba a todos esos jueces y profesionales que llevaban a cabo conductas absolutamente ilegales y, por otro lado, perseguía a aquellos abogados o incluso a mí como juez por haber denunciado la corrupción judicial. Por ello, y viendo que las acciones legales durante más de 7 años, de 10 años, iban a ningún sitio permanentemente, a pesar de lo evidente, decidí crear este canal para poner caras y nombres a esos jueces que violan derechos, que represalían y que cometen actos ilegales. Hoy, amigos, podemos decir que vosotros, como siempre, soy un mero instrumento, habéis hecho historia, también justicia. Estamos haciendo historia judicial española e historia de España con esto que estamos llevando a cabo. Os dije que el año 2024 iba a ser el año cero anticorrupción judicial, y desde luego que lo ha sido, y desde luego que hemos hecho historia, insisto. Ya miles de personas saben quiénes son determinados jueces, como Emilio García-Medio Cancho, como Samantha Reynolds, esposa del primero, como Marta Hernández Sánchez, como Beatriz Díez Marrojano, y lo que han hecho. En este vídeo vamos a repasar este hito que hemos creado en el año 2024, todos nosotros, todos los suscriptores, todo el que habéis visto un solo segundo de cualquier vídeo, todos los miembros que se han hecho del canal y que colaboran incluso de una manera más directa, las personas que colaboran de manera directa y a las que pues vamos agradeciendo en los distintos vídeos. Bienvenidos, como siempre, al canal Magistrado Anticorrupción TV. Es imprescindible para que esto que se ha creado en el año 2024 y que este 2025 va a ser ya el año de ir persiguiendo a estas personas que hemos puesto en el foco, en estos jueces que hemos puesto en el foco en el año 2024. Ya se ha iniciado eso, pero la persecución legal de estos señores. Para ello es imprescindible que estos vídeos, que este canal se difundan lo más posible, y para ello es imprescindible que si ves este vídeo por primera vez te suscribas, que le deis al me gusta, que compartáis el vídeo con todas las personas que podáis, que hagáis comentarios, que me dejéis desde donde escribís, que quien pueda vea todo el vídeo entero y deje incluso con la publicidad para que haya mayor difusión. Todo el que quiera colaborar de una manera directa se puede unir como miembro del canal dando a la pestaña Unirme y ahí elegir entre una de las 3 modalidades: alertador, denunciante o descorruptor judicial. Hemos llegado a los 49 miembros ya permanentes. Quiero agradecer a los últimos, a YL y a Richinsky, los últimos 2 miembros que se han hecho. Como digo, estamos en 49. A ver si con este vídeo podemos conseguir llegar a esa cifra de los 50 y que alguien se una como miembro del canal. Muchas gracias también a aquellas personas que utilizáis el Bizum o las donaciones directas. Tengo que agradecer especialmente a Manuel Jesús y a Emiliano Antonio, a Antonio MS y a Manuel Ramón por su inestimable colaboración, en algunos casos de manera permanente. Es esencial para que podamos ir haciendo más cosas y de manera más rápida. Como os digo, el año 2025 hemos pasado del año 2024, año cero anticorrupción, hemos marcado, miles de personas conocen jueces con caras, nombres y apellidos y los hechos que han llevado a cabo. Los jueces, salvo contados con los dedos de la mano y muy famosos, los jueces normales jamás se sabían quién eran, jamás se sabía lo que hacían y por lo tanto tenían una total
impunidad por un lado judicial y por otro lado que ni siquiera la sociedad sabía lo que hacían y quiénes eran. Ya, como digo, vamos a hacer un mero repaso, pero lo más importante es determinar que hemos conseguido nuestro primer objetivo. Jamás en la historia judicial española había pasado esto. Jamás. Yo os lo he contado y he sido primero juez y luego magistrado de carrera y ahora abogado denunciando esta corrupción judicial, esta auténtica corrupción judicial y lo que es peor, amparada en las altas esferas del Consejo General del Poder Judicial anterior. No sé en este, lleva muy poco tiempo, pero habrá que verlo. Pero lo peor de todo es que después hemos visto que esa dimensión de lo que parecía una mera corrupción judicial y luego un tema de familia en esa corrupción judicial un poco ampliado y luego hemos visto que se ampliaba al Consejo General del Poder Judicial y recientemente hemos visto cómo estos jueces que fueron protegidos ilegalmente por el Consejo General del Poder Judicial, supongo que devolviendo el favor, han llevado a cabo actos, concentraciones políticas e incluso procedimientos judiciales con un claro carácter político, además basado en la nada, a diferencia de otros casos en donde hay verdaderos indicios racionales de criminalidad, documentación, mensajes y demás, y curiosamente ahí no se ha abierto ni siquiera una investigación. Me tenéis que perdonar los que ya sabéis del canal, pero como hay muchas personas que van viendo estos vídeos, hay que hacer una breve referencia a de dónde parte todo esto de la corrupción judicial que yo empecé a denunciar. Tampoco me puedo explayar, evidentemente, y en los nuevos os ruego que veáis otros vídeos en donde son más específicos, se cuenta de dónde se viene y demás. Únicamente aquí, como introducción, deciros que siendo magistrado de carrera denuncié la corrupción judicial de lo que era un caso de corrupción judicial donde estaba involucrado un abogado de Badajoz que, sin saberlo yo, era primo del decano de los jueces de Badajoz, Emilio García-Mediocancho. Curiosamente se tapó ese caso de corrupción y fueron a por mí. ¿Y quién fue a por mí? La prima de este abogado, esposa de Emilio García-Mediocancho y que era curiosamente también jueza de Badajoz, Samantha Reynolds Barredo. Cuando descubrí todo esto, mi abogada la recusó y la apartaron de la causa, pero entonces Emilio, Samantha y otros miembros más como Beatriz Viedma o Marta Hernández se unieron para represaliar a mi abogada y para represaliarme a mí mismo. Incluso llegaron a criticar, a advertir y a amenazar a la audiencia provincial para que no siguiera por ese criterio. Ahí hubo un momento en donde el Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Carlos Lesmes, ese que estuvo 5 años de más en el puesto y que decía que a los jueces les controlaba con el palo y la zanahoria, pues ahí este Carlos Lesmes protegió a todos estos y me persiguió a mí como juez en unas actuaciones absolutamente ilegales y de las cuales tendrá que responder. Pero hecha esta introducción, os tengo que decir que todo ese entramado no solamente he sido yo víctima, ha habido otras muchas más víctimas, como los miembros del Club de Debates Urbanos de Badajoz, que fueron condenados ilegalmente y luego han tenido que ser absueltos por el Tribunal Supremo, pero que después de haber sido absueltos por esa condena ilegal han vuelto a arremeter contra ellos a través de esta organización más que dudosa. También existen otras personas, como esa mujer que fue detenida ilegalmente y violado sus derechos fundamentales por la jueza Marta Hernández Sánchez, o esa es otra abogada y otro ciudadano que por precisamente defenderse de este entramado también se han visto perseguidos, represaliados a través de reuniones de estos mismos jueces, familiares y amigos de algunos abogados. Y curiosamente estos jueces actúan contra aquellos abogados y ciudadanos que se enfrentan a ese abogado de Badajoz que es familiar del decano. Siempre, en ese caso, ya ha pasado 3 o 4 veces. Esta es una realidad, son datos y hechos objetivos. Pero bueno, más allá de eso, como ya habéis visto en alguna ocasión, que ya lo hemos mencionado, este entramado fue protegido en Madrid por el Consejo General del Poder Judicial. Ese Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Carlos Lesmes, esa gran garrapata judicial, no lo digo yo, es un símil, lo dice la Constitución española, porque estuvo muchos años más allá del término que señalaba la Constitución para ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Fueron protegidos todos estos. Este Carlos Lesmes, sabéis que llegó a presidente del Tribunal Supremo después de haber sido cargo político de un partido político en España, del Partido Popular, que lo nombró director general antes de que ascendiera brutalmente en la carrera judicial. Nada más llegar a la carrera judicial, este Carlos Lesmes lo que hizo fue advertir a todos los jueces diciendo que se iba a controlar con el palo de zanahoria. Eso es público y está publicado. ¿Y en qué consistía eso? A que todo el que fuera en su favor, en favor de sus corrientes, pues tenían carta libre para hacer lo que hicieran, como han hecho esta gente que yo os describo: violar derechos, represaliar, advertir y criticar a órganos superiores, saltarse la ley, perseguir a ciudadanos. Todo, absolutamente todo. Pero los jueces que, como yo, denunciamos lo que existía en la carrera judicial o determinadas pequeñas organizaciones, llamámosle ilegales, que existían, pues eran perseguidos llevando a cabo gravísimas conductas. A mí, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial negó tramitar mis bajas, dejándome totalmente desamparado, a pesar de ser en ese momento juez magistrado de carrera, o me suspendió de empleo y sueldo sin notificarme y sin que concurriera ninguno de los supuestos previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y más cosas de las que tendrá que responder el grandioso garrapata judicial de Carlos Lesmes. Pues bien, Carlos Lesmes ya se ha ido, pero dejó colocada la estructura judicial, las grandes piezas para que no se destapara todo esto. Y por eso aún estas personas, a las que hemos puesto nombre, caras, apellidos y hechos, lo más importante, estos jueces, pues están aún amparados de alguna manera en esa estructura. Pero evidentemente ya se está quebrando, porque es evidente que Carlos Lesmes ya no está, que evidentemente ya la sociedad, vosotros ya lo conocéis, hay mucha más gente que lo conoce, han llevado a cabo conductas evidentemente que les han delatado, y por lo tanto ya esto está en trámite, ya ha tomado una dimensión absolutamente distinta. Aún así es difícil, porque evidentemente para limpiar todo esto, toda esa estructura creada, va a ser bastante complicado. Pero me quiero centrar en que, como veis, Carlos Lesmes, ese director general del PP venido a más, pues consiguió. Es un hecho objetivo, al que le moleste le puede molestar, igual que es un hecho objetivo que nombraron fiscal general del Estado a una persona que había sido ministra. Perfecto, y eso no es correcto. Para mí no es necesario, no es correcto, pero lo que no es posible es que se diga que se ha nombrado fiscal general del Estado a una persona que ha sido ministra, pero que por otro lado se oculte que se ha ascendido en la carrera judicial y se ha nombrado a un señor que había sido director general, ni siquiera ministro, o sea, era una de tercera fila, un cuarto fila. Evidentemente ese tío es mucho más, le gustan más las zanahorias, como él mismo dijo. Ya sabéis que siempre el subconsciente traiciona. Él dijo que a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. Es evidente que él ha comido muchas zanahorias. Desde directorcillo general del PP hasta presidente del Tribunal Supremo se ha tenido que comer. Ni Bugs Bunny ha comido tantas zanahorias. Carlitos? Por eso eres así como pelirrojo, yo creo, a lo mejor, de comer tanta zanahoria. Pues bueno, una vez que estos se han ido, hay un problema, y es que esto puede destaparse, porque evidentemente no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo, ir sacrificando ciudadanos, a mí en concreto, un juez por un lado, otros ciudadanos por otro lado, mujeres por otro lado, para ir tapando toda esta miseria y para que gente mediocre y absurda pueda ganar ilegalmente 3 pesetas porque son incapaces de ganarlas por sí mismos. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente todo eso está bullendo, ya lo estáis viendo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora estos señores tienen que devolver el favor. ¿Y cómo devuelven el favor a ese director general del PP venido a más, que era Carlos Lesmes? Para que no se remueva todo. Pues ahora estos señores, todos esos que han hecho esas cosas que yo denuncié y que les hemos puesto cara y nombre y apellidos, Emilio García-Medio Cancho, su mujer Samantha Reinos Barredo, magistrada también, Beatriz de Marrojano, Marta Hernández Sánchez, Paula Orosa, todas estas ya tenéis muchos vídeos diciendo cómo han violado derechos, cómo han represaliado a ciudadanos. Hay muchos vídeos, os invito a verlos. Pero ahora que ven ese entramado que les protege a ellos en peligro, ¿qué hacen? Pues cuando se tramita una ley
que ellos consideran que no es correcta, pues se concentran todos públicamente, todos los que yo os he dicho se concentran diciendo que esa ley en tramitación por el Parlamento, que no hay derecho y que los tiempos que van a venir a saber qué pasa con la independencia judicial, no, con la independencia judicial no, vosotros no sois independientes, sois unos zanahorios, lo que queréis es protección ante vuestras ilegalidades, pero estáis devolviendo los favores que os habían de esa protección que habíais tenido. Es muy curioso, primero, manifestarse, concentrarse en las puertas de un juzgado dirigido, supongo que permitido por el decano, Emilio García-Medio Cancho, es una falta muy grave disciplinaria. Pero es muy curioso, ¿por qué? Porque se inmiscuyen en un poder del Estado como es el Parlamento, y si la ley es inconstitucional, ya lo dirá el Tribunal Constitucional. ¿Que el Tribunal Constitucional es político? Por supuesto, ha sido hoy político, ayer, antes de ayer y hace 20 años. No solo ahora, cuando no lo controlan estos garrapatos o estos zanahorios. Lo ha sido siempre. Yo lo vengo diciendo 20 años. Una vez lo usan unos, una vez lo usan otros. Pero es muy curioso que ahora digan que es político cuando lo han estado usando previamente los anteriores. Pues estos señores se concentran porque hay una ley que a ellos no les parece bien, y es la ley de amnistía. Si me preguntáis a mí, pues probablemente la ley de amnistía no me parece correcto, pero tampoco me parece correcto las ilegalidades jurídicas vulneradoras de derechos fundamentales que se cometieron en todos esos procedimientos judiciales en relación con el proceso que se produjo en Cataluña. ¿Fue una conducta ilegal? Sí, pero también los procedimientos fueron algunos absolutamente ilegales e incluso se manipularon jueces para que fueran a esos tribunales. Cuando queráis, ya hay más vídeos que se están elaborando para ello con el propio Consejo, miembros del Consejo dijeron, oiga, esto parece un poco ilegal, ¿no? Y ahí están las actas del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, ellos se manifestaban contra una ley en tramitación, pero muy curioso, se manifestaban contra esta ley de amnistía. Pero estos jueces, estos zanahorios judiciales, no se manifestaron contra esa otra ley de amnistía que hubo, amnistía fiscal, que las hicieron la gente... y el director general venido a más, Carlos Lesmes, ahí no dijo nada. Ahí nadie dijeron de la cúpula judicial que eso quebraba el ordenamiento jurídico, el ordenamiento, el Estado de Derecho, de que todos estamos pagando dinero y luego resulta que amnistían fiscalmente ¿a quién? Además, hemos visto un vídeo como ¿quién se acogió a la amnistía fiscal, por ejemplo? Rodrigo Rato, que por cierto también hizo trampas y fue descubierto. Entonces, estos jueces, depende de la ley de amnistía cuál sea, de una cosa o de otra, hacen concentraciones públicas contra esas leyes. Depende de quién las haga y cómo las hagan. Y luego el siguiente paso, por ejemplo, que hacen es, hace falta porque están en peligro, se está removiendo todo, pues hay que atacar políticamente. Entonces estos jueces, igual que hicieron conmigo, crean una causa. Y, por ejemplo, crean una causa contra el hermano del presidente del gobierno, y os voy a hacer aquí la comparativa. Crean una causa contra este señor para investigar de dónde le vienen 1,5 millones en acciones del BBVA. El problema es que luego dice el BBVA y la propia Guardia Civil que no tiene 1,5 millones de euros. Y ahora intentan continuar la causa diciendo que es que el puesto en 2016 se creó en favor del hermano de este señor. Pues ya veremos en lo que acaba. Pero de momento lo gordo que era 1,5 millones, cero. Y ahora os voy a exponer la diferencia en Badajoz y en Extremadura de lo que pasa. Porque ahora se investiga 1,5 millones que eran mentira. Y ahora que si se creó el puesto no. Pues bien, si podéis, voy a hacer otro vídeo específico, pero os voy a contar un caso que pasó en Extremadura. Un alto dirigente con varios cargos del mismo partido que nombró a Carlos Lesmes, director general, ofreció desde la administración pública un cargo, un trabajo a alguien a cambio de favores que empiezan por S y acaban en les y que tiene una X en medio. Y están los datos, está todo, está publicado y no pasa nada. O sea, que si remotamente en el 2016, cuando el hermano del presidente del gobierno no era un presidente del gobierno, ese señor, se creó por la Diputación un puesto y a ver si hay... Bien, que se investigue. Pero este otro que públicamente le pillan con un mensaje diciendo, oiga, ¿quieres un trabajo? Pues aquí o pasas por el aro o no hay trabajo. Y no, a eso no se investiga, no pasa nada. Y es más, este señor, este gordito, que supongo que tiene que utilizar el cargo público para intentar un poco tener algún frotamiento, porque si no, no hay más que ver la cara, es imposible, la cara y todo, es imposible. Encima, demanda a los que cuentan esto. Claro, se ha comido la demanda, ¿por qué?
porque evidentemente están los hechos ahí. Pero eso es cómo funciona Badajoz. Investigan 1,5 millones de euros que no existen, que es mentira. Investigan una supuesta confabulación de 2016, pero cuando Badajoz de Extremadura, porque tiene varios cargos por allí, pero cuando está claro que le han publicado un mensaje donde dice, oye, ¿queréis trabajo? Pues aquí pasas por el aro, ya sabéis por dónde es el aro. No, eso no es nada, eso será libertad de expresión. Curiosamente, de eso estos jueces que se concentran por la independencia, ahí no quieren investigar. Beatriz Viedma Rojano sí que quiere investigar el tema del 1,5 millones que te lo has comido con patatas y ahora la Fiscalía ya, evidentemente, que se juega ya, sabe que ya poquitas bromas, que ya se va sacando todo, pues con cuidadín te ha recurrido y tienes un problemilla, Beatriz. Esto ya lo vamos contando. Pues así es como funciona. Yo llevo así desde 2013, os podéis imaginar lo que llevo denunciado y demás. Pero me di cuenta que la única forma era publicidad, como estamos viendo, con datos, hechos, objetivos, públicos, basados en documentación pública y oficial. Y comprenderéis, todo lo que os he dicho es comprobable, demostrable, ahí lo tenéis, hay muchos vídeos que los hacen. Iremos poniéndolos de manifiesto, pero fundamentalmente os digo que hemos hecho historia. Toda esta gente, ya os garantizo, incluso hemos conseguido ya resultados. Mirad, estos señores hacían esas reuniones entre ellos para atacar a todo el que se enfrentaba con el abogado amiguito o el primito y demás. Esas reuniones ya las harán en su casa, pero ya no las hacen en los juzgados y si las están haciendo no las dejan por escrito como hicieron y que se las pillamos y las localizamos. Y las harán ahora, pues supongo que si las hacen, pero ya no las dejan por escrito, ya habéis cobrado. Marta Hernández Sánchez, esa gran violadora de derechos fundamentales, declarado por el Tribunal Constitucional, amenazaba por burofax a sus vecinos y familiares, porque no les gustaba que en las redes sociales difundieran los hechos malos que hace como jueza con su cara. Ya Marta Hernández ya no manda burofaxes porque sabe que cumplimos con la ley y si hace falta la vamos a denunciar donde proceda y demás. Y lo publicamos. Mira, Marta Hernández, esta es tu cara, este es el burofax y esto lo que haces, esto es ilegal. Marta Hernández Sánchez antes permanentemente, o su marido, pues hay unos señores que denuncian que estaban se estaban denunciando y permanentemente tenían allí a la policía local o la Guardia Civil. Porque supuestos ruidos y demás. Pues ahora ya Marta Hernández Sánchez o su marido pues ya se comportan como personas normales. Ya no tienen estos señores allí permanentemente a la Guardia Civil o a la policía local. O sea que ya hemos conseguido muchos resultados. Emilio García _medio Cancho, ese decano que veis, que ya lo conocéis, _medio Cancho, nuestra musa del canal, con su mujer, Samantha Reynolds, que está muy escondidita. Entre ir al Corte Inglés, cerca del Corte Inglés, el tema chino y demás, pues están muy escondiditos, pero ya tenemos las caritas de quién son familia, lo que han hecho para favorecer, cómo tratan de cerrar Emilio García _medio Cancho los procedimientos en favor de los abogados que son familia o amigos. Como los cierra, como se los reabre la audiencia, vuelve a cerrar, se los reabre la audiencia, vuelve a cerrar, se los reabre la audiencia y no le queda más remedio que tirar para adelante. Como está muy mal acostumbrado y no se cumple la ley, pues se le permiten aún estas cosas. Pero ya lo bueno que Emilio García _medio Cancho, todos sabéis quién es la cara, ahí está, lo tenéis en la carátula, que sabéis que represalía, que sabéis que es primo del abogado X y de los amiguitos O, que sabéis que monta juntas de jueces ilegales y luego le pillan y ahora se tiene que esconder, que sabéis que luego critica y advierte al órgano superior como la audiencia provincial cuando quitan del medio a su mujer, que cierra causas permanentemente que le reabre la audiencia provincial, que incluso pide una subvención para contratar empleadas domésticas. Todo eso ya lo sabéis, le ponéis una carita y sabéis quién es este señor. Este señor era antes también miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Ya no lo es. Este señor se quería presentar a presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz. Ya no lo es y le están esperando allí que vaya a volver a presentarse en el Consejo, en este nuevo Consejo. Le están esperando. Corre, Emilio, corre, ponte el traje ese gris que te pones cuando vas a Madrid, póntelo corriendo, te quitas la chaqueta esa verde que usas de caza, que siempre en Badajoz, y te pones el traje gris y te vas corriendo a Madrid a decir que quieres ser presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz. Corre.
o ya no se presenta tampoco a la sala de gobierno. Todo eso lo hemos conseguido. Su mujer, Samantha Reynolds, esa que denunciaba a los magistrados que admitían a trámite la recusación contra ella, que luego criticaba y advertía a otros magistrados, que se volvía a reunir en contra de Ciudadanos, como era yo, a pesar de que estaba ya apartada de una causa inconcebible. Pues ahora que sepamos lo que hace esta señora Samantha Reynolds Barredo y lo que queda, que no hemos empezado a contarlo. Por supuesto vais a saber todo lo que ha pasado con la documentación pública y oficial y vais a ser vosotros los jueces de lo que sucedió y de lo que está sucediendo, porque insisto, esta red, esta trama, no solamente me ha afectado a mí. Evidentemente yo llevo 11 años, 12 años luchando contra ellas y al haber sido juez de instrucción, juez de lo penal, juez de vigilancia, decano y miembro de sala de gobierno, Tribunal Superior de Justicia, cosa que ninguno de estos ha sido, pues les he ido sabiendo qué hacer, aunque ha sido una auténtica tortura psicológica. De hecho, desde hace un año me siguen manteniendo un procedimiento abierto que, según el propio fiscal, según la propia jueza y según los antecedentes penales, tendría que estar cerrado, pero me lo siguen teniendo abierto pues, para que yo no pueda reingresar en la carrera judicial, solicitar el reingreso. Esto es esta gente. Pero insisto, 2024 os dije, año cero anticorrupción. Tenemos caras, tenemos nombres, tenemos hechos. Hemos descubierto en este 2024, también 2023, que hacen concentraciones políticas. Hemos descubierto que persiguen bulos para que tengan repercusión mediática y política. Y por otro lado, hechos muy concretos los tapan, o no se abren o los tapan. E incluso se pierden denuncias, como ha sucedido en alguna ocasión en la Fiscalía. Y tenemos la denuncia, por supuesto. ¿Y ahora en 2025 qué queda? Amigos, pues ahora evidentemente ya hay un buen caldo de cultivo. Vamos a llegar en estos días a 30.000 miembros. A 30.000 suscriptores. Pero es necesario que colaboréis. Esto no se arregla diciendo, no, es que la Constitución tiene estos defectos. Tiene 1000 defectos, pero es que ni siquiera se cumple. Es que el sistema, la división de poderes, que no estamos ahí, que hay que luchar con las herramientas que hay. Y ese poco de resquicio que queda para, primero, defender derechos fundamentales, defendernos en los procedimientos judiciales y luchar y atacarles y desde ahí ir creciendo, eso es lo único que queda. Y eso es imposible si no hay publicidad. ¿Por qué? Porque ya lo estáis viendo, 11 años, 12 años, no les pasa nada, porque están súper protegidos o estaban súper protegidos y se atreven hasta hacer concentraciones públicas o se atreven incluso a perseguir bulos para que haya un desgaste de contenido político. Evidentemente para responder supuestamente a alguna zanahoria que algún día les hayan dado y les hayan pues protegido, como he dicho. Por eso el 2025 ya hemos pasado la fase. Hemos cumplido nuestra promesa. Ya los tenéis ahí. Ahora ya sabéis que hay algunas denuncias puestas, las mínimas, para ir entreteniendo las imprescindibles. Pero ahora queda el momento. Veremos si el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, el Romualdo Hernández Díaz Zambrona, si la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, nombrado por ese director general venido a más, María Félix Ten Aragón, van a dar cobertura a todo esto, igual que el fiscal superior de Extremadura o la Fiscalía Provincial de Badajoz, a la cual incluso llevé a poner una denuncia hace poco por vía fax para que conste claramente y, por supuesto, a día de hoy no tengo conocimiento que hayan respondido. Veremos si se sigue tapando todo esto y si no, pues lo trasladaremos ahora al Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente ahora, pues no sé cómo funcionará este consejo, no, pero ya no está allí el director general Garrapata, venido a más, Carlos Lesmes Serrano, y todo eso ya se empiezan a mirar de una manera. También veremos qué dice el Ministerio de Justicia en todo esto, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el resto de organismos pertinentes. Que se quieren seguir tapando esas anomalías obvias y evidentes, que todo el que se enfrenta a un abogado en Badajoz es represaliado por jueces de Badajoz, por escrito que consta, y se quiere seguir tapando, que eso es muy normal. Y que no hay causa de abstención ahí. Pero luego cuando un juez dice, oiga, es que yo con ese fiscal lo he tenido aquí y me he tomado una cerveza, es que soy casi amigo de él. Y entonces ahí sí que se estiman las abstenciones y las recusaciones. Veremos y todo eso, porque todo eso evidentemente está documentado, está preparado, está hecho incluso vídeos, documentales, como sabéis, estamos haciendo libros. Por lo tanto, quien quiera seguir tapando esto, que siga. Nosotros no nos vamos a cansar. Como sabéis, también
Esto se ha expandido a varios países, desde Iberoamérica hasta Oriente. Y por supuesto estamos en el plan A, que es dar una respuesta multiplicada por 10 en el ámbito del Estado de Derecho, con la ley. Pero hay plan B, plan C, plan D, en todos se resume una cosa. Vamos a multiplicar por 10 las cosas que se nos hagan. Evidentemente ya sabemos que el sistema judicial en estos casos concretos, en estos puntos de estos señores y con esas conexiones no funciona. Si lo hubiéramos sabido antes, hubiéramos actuado de otra manera. Jamás pensamos en encontrar esto. Ya se están destapando, hacen concentraciones políticas públicas, utilizando los decanatos, utilizando las puertas de los juzgados, investigan bulos para que haya un desgaste, y esto es una realidad. Entonces, en 2025 nos vamos a seguir viendo mucho más, porque estáis viendo que se está creciendo de todo, no solamente el canal, sino todos estos otros proyectos que estamos haciendo. Por eso, 2025 será el año del principio del fin de los jueces, de los que hablamos, represaliadores, violadores de derechos fundamentales, que critican y advierten y amenazan a órganos superiores, prevaricadores, presuntos, y que cometen máximas ilegalidades. Y por supuesto que violan derechos fundamentales muchas veces. Entre ellos, 2 veces ha sido ya declarado por el Tribunal Constitucional. Que evidentemente es lo que es el Tribunal Constitucional. Pero hombre, precisamente para que diga que un juez viola derechos fundamentales, ¿qué habrán tenido que hacer? Eso no es que yo defienda el Tribunal Constitucional, que es un órgano absolutamente politizado. Pero no hoy, desde que se creó. Amigos, feliz 2025 es el principio del fin de algunos, primero algunos y luego todos, de estos señores. El 2024 fue año cero anticorrupción. 2025 es el principio del fin de los jueces violadores y represaliadores. El 2025 será el año de la justicia y de la verdad. Eso lo podéis tener por seguro. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.